Hoy voy a hablarles del santo nacimiento de la Madre Verdadera y del curso de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Primero repasemos el contenido. Historia de la familia de la Madre, el fundamento para recibir al Mesías y la preparación de la novia, nacimiento y crecimiento de la Madre Verdadera, la perfección de la Madre Verdadera y su valor, las bodas sagradas de los padres verdaderos, la vida de la Madre Verdadera y su cambio de estatus, y el resultado del cumplimiento de la responsabilidad de la Madre Verdadera. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero para preparar o enviar a la Madre, Dios, Hanul Pumonim, preparó un pueblo escogido, estableció figuras centrales, y podemos ver que preparó toda una obra espiritual. Al ver el curso de los padres, hay muchas historias de la Madre, y una de ellas es la historia del río Talle. La República de Corea sufrió muchas invasiones de parte de China. Hay estudiosos que dicen que fue invadida 900 veces, y hay quienes arrojan cifras más elevadas. En China, cada vez que surgía una nueva dinastía, integraba el territorio chino y comenzaba a apropiarse de muchos otros países. Cada vez que eso sucedía, el continente chino entraba en guerra para ser un solo país. Y establecido el reinado, armaban una estrategia, justamente cómo apropiarse de la península de Corea como tarea final. En este tiempo también, por la invasión china, Corea estaba en una situación muy difícil. Y en esas circunstancias, el rey también atravesaba realmente procesos muy difíciles. Un delegado vino a Corea para evitar una guerra y que este país se subyugara sin pelear. Con ese objetivo fue enviado. Para ingresar a Corea, este emisario chino tenía que cruzar el río Talle. El paso del río Talle eran piedras espaciadas, lo que se llama estriberones. Como el emisario venía en agosto, el mes de las lluvias intensas, el puente o paso desaparecía de la vista, sabiendo que si no recibían bien al emisario, implicaría sufrir varias invasiones y dificultades. Dicen que la posición era la de tratarlo bien. Como el país no tenía dinero, el rey hizo pegar un anuncio, buscando si no habría alguien que pudiera hacer el puente por su cuenta. Entonces, el señor Cho Han-jun, ancestro de Cho Won-mo, la abuela materna de la madre, vendió toda su fortuna personal para hacer el puente. Construyó el puente y el día anterior a la inauguración le habían sobrado entonces unas monedas, que su equivalente en dólares no serían mucho más de $3. Con esos $3, digamos, como su calzado estaba gastado, se compró zapatos nuevos para asistir a la inauguración y los colocó junto a la cama. En sueños, se le aparece un anciano de ropas blancas y le dice: Han-jun, Han-jun, grande es tu mérito. Pero ¿por qué con las 3 monedas te compraste zapatos? Siendo dinero público, aunque sean apenas 3 monedas, si hubieses invertido el 100%, pensaba enviar a tu familia al príncipe del cielo. Pero ahora no tengo opción que enviarte la princesa. Vemos así con la familia de la Madre Verdadera, que desde el anciano Cho Han-jun hubo una familia históricamente preparada durante largo tiempo para salvar al país. Como saben ustedes, la Madre Verdadera nació el 10 de febrero de 1943 a las 4:30 de la mañana, el día 6º del mes primero del calendario lunar.
Nació en una familia de 3 generaciones de hijas únicas, en el número 26 de Sinuiri, del pueblo de Anju, en la provincia sur de Pyongan. Cuando nació, su padre soñó y tuvo visiones, que en un bosque frondoso había un pino muy verde, en el que se filtraban los rayos del sol de la mañana. Contó que vio entonces que surgieron 2 grullas de las ramas de ese pino y jugaban agraciada y cálida armoniosamente. Contó que al ver esa imagen de las grullas, en un sueño inusitado, bautizó a la Madre Verdadera con el nombre de estos pájaros, Hakcha. Esta diapositiva es de Sinuiri de Anju, el pueblo natal de la Madre. Es un paisaje realmente antiguo de una región muy hermosa y acogedora. En la historia de la familia de la Madre Verdadera está, obviamente, el casamiento entre Han Sung-hun y Hongsune Temonim. Por ello fue concebida la Madre Verdadera. Su abuela materna, Chowon-mo, tempranamente se entusiasmó mucho con la fe cristiana y asistía asiduamente a la iglesia con Hongsune Temonim. En esos días había en Corea del Norte un pastor llamado Lee Yong-do al frente de una congregación numerosa de unos 30.000 fieles. La iglesia del pastor Lee Yong-do era la iglesia del nuevo Jesús. El pastor Lee Yong-do le dijo a Temonim: regocíjate, hija de Hongyuil. Y la bendijo diciendo: si un bebé tuyo nace varón, será el rey del universo, y si nace mujer, será la reina. Cuando la madre tenía 4 años, frecuentaban la iglesia del vientre. Era la iglesia de Jojobin, que cuando ella vio a la madre entrar de la mano de Hongsune Temonim, le hizo una reverencia y predijo: esta niña será la novia de Dios. La abuela materna, Chowon-mo, siempre tomaba a la madre en sus brazos y la educó desde muy pequeña, diciéndole: tu padre no es tu papá físico, Han Sung-hun. Tu padre es Dios Padre. Por eso cada vez que la madre pensaba mentalmente su padre, eso le recordaba al Dios Padre. Así era su vida. Voy a leer unas palabras del Padre Verdadero sobre el fundamento para recibir al Mesías y la preparación para la novia. Leo entonces. ¿Por qué un hombre de 40 años tiene que casarse con una jovencita de 16 o 17 años como la madre? Es porque Eva cayó a los 16 años de edad. No llegó virgen a los 17. En la historia providencial, como el Señor retorna a Corea, se ha transferido la misión de recibir al Señor a su retorno a 3 generaciones. Esas fueron las de Kim Song-do, es decir, la iglesia del Sagrado Señor. La de la abuela, de Chong Su-won y Jojobin, refiriéndose a la iglesia del vientre. Luego todas pasaron a la era del Señor de la segunda venida, hacia la era de la madre. La selección y elección de la madre se hizo pasando de los 80 a los 70, de los 70 a los 60, de los 60 a los 50, de 50 a 40, 40 a 30, de 30 a 20 y de 20 a 10. Eso llevó unos 14 años. Así la bendición fue girando y transfiriéndose una y otra vez. Así habló el Padre. Este contenido es un concepto muy importante. Si observamos el mapa territorial de Corea, del lado derecho había 12 tipos de figuras centrales para encontrarse con el Mesías. Y del lado izquierdo había 12 grupos tipo Eva, es decir, para recibir a quien sería la Madre Verdadera. Entre estos 12 grupos, en el grupo masculino, estaba alguien llamado Baek Nam-ju,
Estaba el pastor Yongdo y estaba el pastor Kim Baek-moon. Ellos, figuras centrales espirituales tipo Abel del cristianismo, recibían revelaciones de parte del principio, partes del principio, y comprendieron las circunstancias, que si alguien predicaba esas palabras, él sería el retorno del Señor. Podemos ver que era un grupo al que Dios había preparado y enseñado. Por otro lado, en el oeste estaba preparado el fundamento para recibir a la novia del Mesías. Entre esos 12 tipos estaba Kim Song-do, tipo Eva, Jo Ho-bin, de la iglesia del vientre, y Pa Gun-lyong, llamada la esposa de Jehová. Sobre estos grupos femeninos, viendo palabras del Padre del 7 de marzo de 1968, dice: Eva tiene que venir a esta tierra, es decir, la novia del Mesías tiene que venir a esta tierra y superar toda la caída de Eva. Eva no solo cayó físicamente, sexualmente, sino que por culpa de su caída se perdió el fundamento del corazón de Dios. Perdió ese contenido esencial que la mujer debe poseer al crecer a través de las 8 etapas con el corazón de Dios. La posición de Eva no caída era precisamente la de heredar el corazón de hija, el de hermana menor, el de esposa, el de madre, el de abuela, el de reina, el de ser un solo cuerpo con Dios y el corazón de padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. La madre verdadera, mediante estos 12 grupos espirituales, tenía la posición de restaurar lo que había perdido Eva, el corazón de cada una de las 8 etapas, ella sola, comenzando desde el fondo. Como ejemplo ilustrativo sobre esta iglesia del Sagrado Señor, la señora Kim Song-do había recibido por revelación una parte de la caída antes que surgiera el principio divino. La caída fue por un amor ilícito. Jesús murió mortificado. Dios guarda 2 tipos de aflicción: la de ver y no poder intervenir en el acto caído, y la aflicción de ver a Jesús cargando la cruz. Y Jesús indudablemente retorna en la carne. Estas revelaciones tan importantes, revelaciones que nosotros aprendemos en el principio divino, ellos las estaban recibiendo parcialmente. Cuando yo estaba en el comité de compilación de la historia, tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas de esta iglesia del Sagrado Señor. Respondían a mis preguntas sobre su iglesia, de que en el Sagrado Señor básicamente enseñaban una educación para la novia. Así enseñaban a ser personas de conciencia, a preservar la pureza prematrimonial, y oraban y hacían condiciones para formar el fundamento para recibir a la novia. A esta congregación asistían la abuela Cho Won-mo y Hong-Sunee Tae-monim, y también la madre, cuando pequeña, asistía a la iglesia del Sagrado Señor. Luego de morir Kim Song-do de esta iglesia, se hizo cargo de la congregación Jo Ho-bin, quien estaba a cargo de la sede de la iglesia del Sagrado Señor en Pyongyang. Y secularmente, la gente no la llamaba Iglesia del Sagrado Señor, sino que comenzaron a llamarla la Iglesia del Vientre. Allí preparaban todo lo que Jesús necesitaba comer y beber, desde antes del año hasta los 33 años de edad. Y dicen que prepararon también toda la vestimenta que Jesús, es decir, el Mesías, necesitaría desde que nació, desde bien niño, hasta convertirse en un adulto. Todos los días hacían de 700 a 3.000 veneraciones. E incluso contaban que cuando hacían las vestimentas no podían ir al baño, porque decían que entraban malos espíritus. Por eso también ayunaban 7 días. Pero aún terminado el ayuno de 7 días, como decían que aún quedaban impurezas en el estómago, oraban durante 3 días y recién después comenzaban a hacer la ropa.
Esta congregación del vientre fue precisamente el grupo que, cantando himnos santos, hizo las preparaciones para recibir sacramente al Mesías. Por eso podemos decir que la iglesia del vientre muestra el curso modelo para el fundamento de preparación para servir al Mesías. Podemos ver que era una congregación que enseñaba cuáles eran las normas, el orden, el estándar para servir al Mesías cuando viniese. Justamente a esta congregación asistían la abuela Cho Won-mo, Hong-Sune Temonim y la Madre Verdadera. A este fundamento hecho por revelaciones para recibir al Mesías. Y entre los 12 tipos, una mujer muy importante fue precisamente la llamada esposa de Jehová, Pak Wol-ye. También se hacía llamar Pak Ul-lyong. Esta mujer, en el curso de 8 etapas, de la etapa de hija a la esposa de Jehová, en la última etapa, ella recibió revelaciones parciales del contenido para calificar como para ser madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad. El Padre verdadero, a cada una de estas mujeres de las 8 etapas, una por una a una, no les daba todas las revelaciones, sino parcialmente, es decir, una parte de la etapa de hija, una parte de la etapa de hermana menor, y por medio de estas mujeres que recibían educación y revelaciones, como debía recibir de ellas el reconocimiento que era el Mesías, en la última y máxima etapa, en la posición de padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, la mujer que debía recibir o heredar ese corazón era justamente esta señora, Pak Wol-ye. De la boca de ella debía recibir, ser atestiguado como Mesías, atento y observador de este curso. Esta mujer al comienzo no reconoció al Padre, pero más tarde, a través de un proceso de reconocerlo, definitivamente ella recibe el traspaso total de ese contenido preparado mediante el fundamento para la novia en la tierra. Este fundamento para la novia, finalmente, con la Iglesia del Sagrado Señor estableciendo una tradición de educación en la pureza, derivada de las revelaciones de que la caída estuvo relacionada al sexo, cumplió con la educación de la novia que pudiese recibir al Mesías, y la Iglesia del vientre por Jojobin fue la agrupación que heredó ese fundamento para poder ser la novia que sirviese al Mesías. Todo lo del fundamento de 8 tipos de corazón le es transferido al Padre verdadero junto con la Madre verdadera. Es decir, que recibe así el fundamento de la novia continuado de Kim Song-do a Jojobin, a Cho Won-mo, a Hong-Sune Temonim. Este gráfico muestra precisamente el contenido que les cuento. Así, la conciencia y la pureza a cargo de la Iglesia del Sagrado Señor, y el fundamento para servir al Mesías a cargo de la Iglesia del vientre, y los 8 tipos del fundamento del corazón de la novia. Fue un curso mediante el cual esto se continuó a la abuela Cho Won-mo, Hong-Sune Temonim y a la Madre verdadera, en la posición de 3 generaciones de hijas únicas para que lo heredasen y se preparasen. Pasemos a la época de la Madre verdadera en la escuela primaria. La Madre verdadera, en Corea del Norte, que desde el año 1948 a 1950 el norte estaba bajo dominio de la Unión Soviética, y el sur estaba dominado por los Estados Unidos. En ese tiempo se trazó la línea divisoria del paralelo 38 y desde 1948 básicamente no podíamos ir ya a Corea del Norte, que estaba activamente preparándose para la guerra. La abuela Cho Won-mo, a pesar que el Padre verdadero estaba siendo trasladado desde el centro de seguridad de Taedong a la prisión de Hungnam, Dios le da a la abuela Cho Won-mo la revelación de que vaya al sur a buscar al Señor. Por eso emprenden el camino hacia el sur. Y aquí pareciera como si la historia estuviese prediciendo algo. En aquellos días de 1950, nadie imaginaría que un día la sede central de Corea estaría en la calle Chonpadong del distrito de Yongsan. Es sorprendente que la escuela a la que ingresó la Madre verdadera cuando vinieron al sur fue la escuela primaria de Hyochang, en Hyochangdong, que es el barrio contiguo a Chonpadong. Estalla la guerra de Corea entonces, y en medio de circunstancias con marchas de refugiados de toda la República de Corea que no sabían para dónde ir,
ellas se van a Daegu siguiendo una revelación. Y como el ejército comunista chino continuaba su avance hacia el sur, nuevamente por revelación fueron a la isla de Jeju, donde comenzó quinto grado en la escuela primaria de Hyodong, para más tarde seguir de mudanza a Seúl, Cholla, Seúl, Daegu, Jeju, hasta Chuncheon. Se queda a vivir en Chuncheon, donde se gradúa de la escuela primaria en la escuela Bonggi en marzo de 1956. Sobre el encuentro con el padre, cuando la madre era una escolar en Daegu, y antes de encontrarse con el padre que estaba en Seúl, Hong-Sune Temonim tuvo un sueño y contó que en aquella ocasión vio una pareja de dragones dorados. En realidad, Temonim, en sus días en la iglesia del Sagrado Señor en el norte, ya se había encontrado 2 veces en sueños con un joven. Se encontraba en sueños y recibía instrucciones que la hicieron crecer espiritualmente. Por eso recordaba bien el rostro de ese joven. En eso, un mayor de la iglesia del Sagrado Señor, Chon Sok-chon, había venido al sur por la guerra. Se encontró con Temonim y le da un testimonio. Hay una congregación, le dice, que está enseñando una doctrina que afirma que la caída fue por un acto sexual, como nosotros hemos estado esperando. Nosotros ya conocemos la revelación, que en un lugar así estará el Mesías. Yo visité ya ese lugar y me encontré con él. Cuando puedas, vayamos juntos. Así Hong-Sune Temonim y el anciano Chong Sok-chon vinieron a Chonpadong, en el distrito de Yongsan. Hong-Sune Temonim, ni bien el padre salió de una habitación, se sorprendió tanto que casi se desmaya, porque allí estaba, caminando hacia ella, precisamente aquel joven que se le había aparecido en sueños en su juventud. Hong-Sune Temonim no necesitaba escuchar el principio, ni ninguna otra explicación. Compartió en un testimonio que se arrodilló inmediatamente sabiendo al instante de quién se trataba. Yo la entrevisté a Hong-Sune Temonim y en esa ocasión pude escuchar cómo realmente ella relata vívidamente en su testimonio esa escena. Y aproximadamente un año después de encontrar al padre, visitó la iglesia de Chonpadong acompañada de la madre, en esos días que la madre Hanak-cha vivía en Chuncheon. Eso fue en marzo de 1956, el año que la madre cumplía 13 años. Ni bien vio a la madre tomada de la mano de Hong-Sune Temonim, el padre cerró los ojos, visiblemente emocionado, y repitió 3 veces: Hanak-cha nació en la República de Corea. El padre supo de antemano, espiritualmente, que ella sería la madre verdadera. Sería quien en el futuro cumpliría la misión de Eva, que haría su deber como madre de la humanidad. Leyendo palabras del Padre verdadero, palabras dichas del 31 de julio del 96, uno ve que está registrado el propósito divino de la perfección del ser humano. Adán y Eva creciendo hasta madurar. Se convertirían en marido y mujer al casarse. Dios asumiría forma física en los cuerpos de Adán y Eva, darían a luz hijos y realizarían una familia celestial. Por medio de la expansión de esa familia se construiría el país celestial. Es decir, que si Adán y Eva no hubiesen caído, habrían llegado a unirse en un matrimonio en el que Dios usaría los cuerpos de Adán y Eva para procrear sus hijos directos. Y el país que constituirían sería el reino de los cielos. Dice el Padre que ese era el sueño de Dios. Sobre el camino de la perfección de los padres verdaderos, si leemos lo que dijo el 1 de julio de 1990, concretamente sobre las condiciones de la perfección de la madre verdadera, está también en sus palabras del 23 de febrero de 1988.
Si Dios quiere vivir poseyendo amor, no puede lograrlo solo. El amor se concreta en condiciones recíprocas. ¿Piensan que el reverendo Moon, si está solo, puede poseer amor al Espíritu Santo? Tengo que tener a esa persona llamada Hanak Cha. Solo así se mueve y actúa la fortuna celestial, haciendo que todas las células se embriaguen. En definitiva, la perfección del reverendo Moon es posible gracias a Hanak Cha. Y lo mismo es para la doctora Hanak Cha. Lo mismo se aplica a las condiciones y leyes para cumplir ese propósito. Así es. Una pareja no dice de sí misma ser padres porque sí, sin motivo. Aunque estén casados, si no tienen hijos, no pueden ser llamados padres ni hacerse llamar padres. La condición de los padres no la determinan ellos mismos, sino que se adquiere al tener hijos. Del mismo modo, un hombre no puede llamarse a sí mismo ser esposo. Únicamente su esposa puede llamarlo a él esposo. Y lo mismo se aplica también a su esposa. El único que puede llamarla esposa es justamente su marido. En definitiva, el esposo perfecciona a la esposa y la esposa perfecciona a su esposo. A los padres los perfeccionan los hijos. El estándar de perfección de la madre verdadera. Si leemos palabras del padre del 1 de enero de 1997, dice que Dios creó a Adán y perfecciona. Y Adán se perfecciona acompañado de Eva. El sujeto absoluto crea al objeto absoluto. Asimismo, el objeto absoluto crea al sujeto absoluto y ambos se perfeccionan conjuntamente. En definitiva, el sujeto absoluto es perfeccionado cuando el objeto absoluto es perfecto. Significa que es un perfeccionamiento mutuo. Podemos decir que la perfección del padre y la perfección de la madre es un perfeccionamiento mutuo, algo conjunto. Por eso podemos decir que la unidad vertical en un solo cuerpo es cuando Dios, el Padre y la Madre forman una Trinidad uniéndose completamente. El 31 de diciembre de 1967, el Padre habló sobre el significado del surgimiento de la Madre verdadera. El Espíritu Santo, siendo Dios Madre, viene a la tierra y tiene que usar el cuerpo de la novia. Cuando el Mesías está físicamente en la tierra, la novia debe conocer la providencia y complementar su aptitud como tal, como novia calificada. Por medio de la iglesia del Sagrado Señor y también por la iglesia del vientre, la madre ya sabía en qué condición viene el Mesías, qué curso debe atravesar como novia, cómo debe atenderlo y unirse con él. Ella ya había recibido revelaciones y además había sido entrenada. La novia debe preparar la familia, la nación y el mundo que reciba al Mesías. Como el Padre verdadero perdió la esfera de la novia, equivalente a la esfera cultural cristiana, debe restaurar, centrado en la madre, la esfera equivalente de la novia, es decir, el cristianismo. Los padres verdaderos celebraron sus bodas sagradas el 11 de abril de 1960, habiéndose comprometido previamente el día 27 de marzo de 1960. En ese momento, hace 4 ceremonias, de las cuales la primera es sobre el retorno del Señor a Corea. Fue una ceremonia de proclamación del significado de que el Señor haya retornado a esta tierra. La segunda fue sobre formar un solo cuerpo entre el Padre incorpóreo y el Padre corpóreo. Es decir, sobre la unidad entre el Dios invisible y el Mesías venido sustancialmente a esta tierra. Refiriéndose a la unificación que lo manifiesta como Dios. La tercera etapa es la ceremonia de ofrenda de la corona. Tiene la misión de concluir todas las misiones que Jesús no concluyó. La cuarta etapa es la ceremonia de ofrenda de la corona también. Si el ser humano no hubiese caído, Dios sería el rey de esta tierra. Hubiese sido el soberano que gobernaría este mundo. Como el propósito del Padre era realizar verdaderamente este ideal, salvar a toda la humanidad caída y hacer que Dios retorne como Rey original a este mundo, mediante estas 4 ceremonias se compromete con Dios, se determina a cumplir este ideal y luego del compromiso celebra sus bodas sagradas. Hay muchos líderes religiosos falsos. Aún así, entre los jefes supremos de la fe, ninguno se ocupó previamente ni se comprometió así.
Considerando las palabras del Padre, considerando su propósito en el presente, podemos darnos cuenta que nuestro Padre verdadero cumplió todo. Entonces, las bodas sagradas se celebraron el 11 de abril de 1960. Se coloca sobre un fundamento de 14 años, es decir, luego de la independencia, desde 1946 a 1960, y antes de su propia boda, compromete previamente a 3 parejas. La razón de establecer a estas 3 parejas es porque los 3 grandes arcángeles debían haber atendido a Adán y Eva, originales, en su boda. Pero como esos 3 arcángeles cayeron, estas 3 familias de estos 3 discípulos tenían el deber de proteger al Padre y ser unidos con Él. Las bodas sagradas son la ceremonia de las bodas del Cordero del libro del Apocalipsis, y aquí la dividió en 2 ceremonias, primera y segunda, siendo la primera la ceremonia de los padres restaurados por indemnización. Indemniza todo este mundo caído y se establecen en la posición de padres originales. La segunda ceremonia es la de los padres gloriosos o padres de gloria. Celebra las bodas sagradas estableciendo como rey a Dios mediante la ceremonia de padres gloriosos originales, terminando con todo este mundo caído. Esta es una foto de los padres verdaderos el día de las bodas sagradas. Las palabras del 25 de diciembre de 2012 reflejan la determinación de la Madre verdadera inmediatamente luego de la boda. Sin falta, yo terminaré la restauración por indemnización durante mi generación. En segundo lugar, indefectiblemente liberaré a Dios. Tendré 2 hijos sin falta. Y expresó que ella había comprendido todo esto antes de encontrarse ya con el Padre verdadero. Dios parcialmente la había entrenado y ya le había dado suficientes revelaciones por medio de aquellos grupos espirituales. Pero la Madre verdadera conectó esto, reuniendo la totalidad de las revelaciones de los diferentes grupos, y comprendía todo. Con lo que podemos ver aquí que la preparación de esos grupos fue el trabajo de preparación de Dios para la Madre verdadera. A ver, este es el contenido importante de hoy, sobre la vida y el cambio de estatus de la Madre verdadera. Como ya comenté anteriormente, por culpa de la caída de Eva, por el acto sexual, no solo surgió un problema relacionado al linaje, sino que otro problema es que Eva perdió los atributos de Dios que debía poseer como imagen de la parte femenina de Dios. Por eso es que la Madre verdadera, a este curso, de la etapa de hija a la de hermana menor, a la de esposa, a la de madre, a la de abuela, a la de reina, a la de unidad de corazón con Dios, a la de ser parte de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Ella lo tuvo que hacer en persona, comenzando desde el fondo. Un curso en el que la Madre estaba en la posición de establecer las condiciones para restaurar la totalidad de estos modelos. Lo logró entonces heredando y triunfando en las etapas de hija y hermana al nivel del Mesías de este gráfico, en las etapas de esposa, madre, abuela y reina al nivel de padres verdaderos, y en las etapas de sentir propio el corazón de Dios y el corazón de Madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad en el nivel de Rey de Reyes. Y hay palabras del Padre también sobre el cambio de estatus de ella. Las fechas que observan fueron extraídas de la selección de sermones también. Podemos afirmar que el curso de 14 años, desde 1963 a 1977, fue del cambio de estatus de hija a hermana menor. Si bien se casaron en 1960, como luego de la boda ella vivió 3 años en la casa de un miembro, tomamos desde el 63 al 77. Si bien la Madre verdadera ya estaba casada con él, no podía mirar al Padre desde esa posición, sino desde la de una hija a su Padre. Mientras el Padre la miraba como a una hija y ella a él como a un padre. Fue un curso semejante. La Madre tuvo que transitar este camino en representación de la humanidad desde la etapa más baja. En ese entonces, según palabras del Padre, ella debía recibir su autorización para usar dinero que excediese los $10.
y puso a Temonim y a la madre en posición de sacrificio, en la que debían hacer condiciones al punto de que no le permitía a Temonim ingresar por la puerta principal, sino por la puerta trasera. El resultado de ese curso de 7 años fue que atendió al padre en posición de hija, leyendo el corazón del padre. Y en el curso de los 4 años siguientes, los que siguieron a estos 3, subyugó a Satanás, obteniendo una victoria individual como mujer para luego triunfar en el curso de 4 años de formación del fundamento familiar. Así, según palabras del propio padre sobre el significado providencial de este curso de 7 años, fue un periodo para pasar del nivel de perfección de la etapa de crecimiento a la esfera de la perfección, en un curso de restauración por indemnización para crear la circunstancia de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta y pasar hacia el fundamento de la perfección a nivel familiar. También dijo el padre que fue el periodo de establecer los 4 principales días sagrados y fue el periodo para establecer desde las 3 primeras a las 124 parejas bendecidas, y con las proclamaciones del Día de la Victoria del Cielo el 4 de octubre de 1976 y del Día de la Victoria de la Tierra el 23 de febrero de 1977, es la victoria de la madre la que crea todo este fundamento. En este tiempo también dio a luz a muchos hijos. Aquí se la ve feliz. No es el aeropuerto de Gimpo ni es el aeropuerto de Incheon. Es el aeropuerto de Yeouido. Aquí se la ve sonriente, no detrás, sino junto al padre recibiendo una ofrenda floral en un viaje al exterior. En su primer testimonio público, la Madre Verdadera dijo que hubo un espacio sin hijos, desde el año 1971 al 1975. Hay un espacio de 5 años entre sus hijos. Entre Kukchinim y Kwonjinim, bajo la presión de cumplir la voluntad a toda costa, su seriedad la hizo perder embarazos. Por ese sentimiento agobiante de crear un modelo, teniendo que pasar un curso victorioso desde el fondo para restaurar a Eva, yendo semejante curso, a pesar de ser pura y sin pecado, transitó un curso demoledor, dando a luz un hijo cada año, al mismo tiempo que debía continuar asistiendo al Padre en todo momento. En ese tiempo, Hongsun의 Temonim también la ayudó, poniéndose en posición de sierva. El padre dijo que esos 3 años fueron un periodo de luchas para que se convierta en una mujer que logra esa victoria individual, y los otros 4 años fueron la época de lucha a nivel familiar, y expresó su alegría de que la Madre Verdadera y Temonim hayan pasado exitosamente ese periodo de pruebas inimaginables. Arribando luego de 1976 al estándar de victoriosa, la vida de la madre se torna más plena. A eso el padre dijo: desde este 1977, desde el aniversario de nuestra boda, el 23 de febrero, me relaciono con la madre diferente a como lo hacía antes. Eso fue algo difícil e inmenso. El padre mismo lo dijo exultante, reconociendo el curso que había atravesado la madre. Sobre ese fundamento, el padre realiza los rally en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, y en el Madison Square Garden. Con la victoria de la madre en el curso de 14 años, supera las etapas de hermana menor a esposa. Podemos decir que fue el periodo de 1977 a 1991. El punto esencial aquí es que la Madre Verdadera, como Madre Mundial, emprende el curso de 10 años de giras mundiales. Esto es algo histórico. Eva, en el principio, desconsideró a Adán y cayó traicionando a Dios. Señores, como aprendimos en el principio divino, la restauración se indemniza siguiendo el curso inverso. La Madre Verdadera debía superar y vencer, yendo el camino inverso, lo que Eva le hizo a Adán. En la posición de Eva, haber desconsiderado a Adán, la Madre Verdadera, centrada en Dios, debía, con la palabra del Padre, dar testimonio del Padre verdadero como el Adán verdadero.
Y esa fue su victoria en la gran marcha de un curso de giras mundiales durante 10 años. El 27 de febrero de 1990, finalmente el tiempo del rally de la bienvenida de los padres verdaderos y del rally para proclamar a los padres verdaderos del cielo y la tierra, la proclama como segunda fundadora, segunda líder espiritual del movimiento. Y luego de proclamar la era providencial de la restauración de la esfera de los padres, dijo que ahora la madre se para lado a lado con él. Lo dice en detalle en su charla del 1 de julio del 97. Al celebrar nuestro 30 aniversario en 1990, superamos el escenario mundial centrados en la familia. Ahora, aunque yo no esté, con que solo esté la madre, no habrá ningún impedimento para la voluntad. Esta madrugada fue la proclamación de la esfera de liberación para todas las mujeres centradas en la madre. Las mujeres deben unirse, formar una alianza global de mujeres y desplegar una campaña para erradicar las mujeres de la calle. Aunque yo esté solo, represento a los padres verdaderos. Y aunque la madre esté sola, representa a los padres verdaderos. Eso quiere decir que yo soy el fundador y líder número 1 y la madre es la número 2. Ahora estamos nivelados. Así el padre habló claramente el 27 de marzo de 1990 sobre el estatus victorioso de la madre verdadera. Mediante esas condiciones victoriosas, desde el año 91 al año 99, la madre establece su estatus y pasa de esposa a madre. El evento esencial que conmemora esto es justamente el del 10 de abril de 1992. Ese día ella asume como presidente de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Lo hace al fundarse y lanzarse la Federación de Mujeres ese 10 de abril de 1992 sobre el fundamento victorioso establecido mediante el curso de haber dado testimonio del Padre, de haber difundido en todos los rincones del mundo el corazón y el amor del Padre verdadero. Yo no sabía que la fundación de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial tenía tan inmenso significado. Tomé conciencia con sorpresa al leer las palabras del Padre. Fue por la mujer que Satanás pudo reproducirse hasta ahora. Es a través de la mujer que se da nacimiento a nuestro linaje. Pero con este fundamento construido por la madre, con el establecimiento de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, ahora las mujeres del mundo entero ya no serán de Satanás Lucifer, sino que pasarán a ser incluidas en la esfera de mujeres de la Madre verdadera. Por consiguiente, el 21 de marzo de 1999, al tiempo de la bendición de 360 millones, Lucifer se rinde. ¿Por qué? Porque perdía la condición para reproducir la semilla caída. Como resultado sorprendentemente victorioso del abrazar en su seno a las mujeres del mundo entero, ahora Satanás ya no tenía más una base sobre la cual pararse, y entonces no le quedó otra que llegar a rendirse. Así es que le siguen la proclamación de la era del asentamiento de los padres verdaderos y la proclamación de los padres verdaderos y la era del completo testamento. Y el 14 de junio del 99, al tiempo de la ceremonia de proclamación de la congratulación de la victoria cósmica de los padres verdaderos, el padre salió al aeropuerto a recibir a la madre con lágrimas al retorno de su gira por 80 ciudades. Fue en aquella ocasión que mandó hacer una placa al mérito y se la entregó a la madre, reconociendo la ardua tarea realizada por ella. La placa que le entrega estaba firmada, por supuesto, en nombre del Padre verdadero. A partir de ese momento, la madre se coloca en una posición equivalente a la del Padre. Esta imagen es de aquella ceremonia conmemorativa. El discurso con el que la Madre verdadera hizo giras mundiales desde 1991 hasta 1999 tenía por tema a la mujer como protagonista del mundo ideal. Podemos decir que el contenido se refería a cómo Eva caída podía volver a ser la Eva original. Y discursaba sobre los padres verdaderos y la era del completo testamento. Dejaba en claro en qué era estamos viviendo actualmente. Y discursó sobre la visión del principio sobre la historia providencial de la salvación y en busca del origen del universo. Relataba que el Mesías vino al mundo y qué es lo que había hecho en la providencia de salvación y qué camino debemos seguir nosotros para encontrar el origen del universo. También discursó sobre la familia verdadera y el universo verdadero centrados en el amor verdadero. Y por medio de 600 discursos dados
incluyendo la bendición y la vida eterna, y el sendero de la vida para toda la humanidad. De hecho, yo también lo sentí así. No proclama al Padre directamente como Mesías, Salvador o Rey de Reyes. La madre hizo un curso de giras mundiales para dar testimonio del Padre, de la persona del Padre. En una sorprendente peripecia dio testimonio del Padre como Mesías, Salvador y Padre verdadero, restaurando por indemnización y por el curso inverso el hecho que Eva impidió que el Adán original perfecto transitase el camino que debía. La Madre verdadera, transitando una sorprendente trayectoria, proclamándole a los hijos de la esfera Caín del mundo entero que el Padre es el retorno del Mesías, el Salvador del mundo, el Padre verdadero, y apeló a todos con la palabra. A eso se deben las palabras del Padre sobre lo acontecido en 1992. El Padre le dice a la Madre que debe conectar y agrupar a 7 naciones. Seguimos leyendo que el Padre proclamó con toda claridad el 11 de abril de 1992 que el Padre verdadero es Mun Son-myeon y que la Madre verdadera es Han-Ak-cha. Sus palabras no dejan lugar al disenso. No deja lugar al disenso. Creo que debemos tener bien presente el sorprendente hecho que la Madre verdadera, acompañando al Padre, restaura cada una de las cosas que Eva perdió y creó un fundamento para el Padre. No se olviden de esto. Y el 24 de agosto del 92 dijo: proclamo que mi esposa Han-Ak-cha y yo somos los padres verdaderos de la humanidad, salvadores, el retorno del Señor, Mesías. Como decía, fue el 24 de agosto del 92. Y dijo que la providencia divina de la salvación es encontrar y establecer a los padres verdaderos y con ellos realizar el ideal de bondad de la creación. Podemos ver el periodo de 1999 al 2000 como el periodo para cambiar del estatus de madre al de abuela. En ese tiempo, la Madre verdadera hizo una gira dando un discurso en 40 ciudades del mundo. Durante las últimas 12 ciudades europeas, el Padre, que estaba en Estados Unidos, hizo condiciones de oración saliendo de pesca al mar, de las 4 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días. Y el 1 de junio del 2000, repentinamente el Padre proclama el día del nuevo asentamiento posterior al segundo juicio de Noé por el diluvio. Como todos sabemos, el primer juicio del diluvio, gracias a Noé, solo sobrevivieron los 8 miembros de su familia por construir el arca, mientras que el resto de la humanidad fue exterminada. Pero cuando Noé terminó de construir el arca, las personas entraron 3 días antes del diluvio a ella. Y tras los 40 días de lluvia, hasta que realmente Noé pudo pisar tierra firme, pasaron en total 60 días. Al sumar 60 días más 40 días más 3 días, da 103 días. En este tiempo, el Padre verdadero habla del juicio por el diluvio en los días de Noé. A poco de celebrar los 100 días del nacimiento de Shin Man-nim, y ordena preparar la fiesta de los 103 días. Quiere decir que así como en el juicio por el diluvio se exterminó a la humanidad, en este segundo juicio por el diluvio, gracias a las nuevas palabras de verdad, el Padre y la Madre en completa unidad, juzgando a la esfera Caín del mundo entero con la verdad, está diciendo que fue el día del juicio que expresa su voluntad de salvar a toda la humanidad. Por medio de esta fiesta de los 103 días y mediante la ceremonia de retorno del océano el 17 de junio del 2000, la ceremonia del retorno de tierra firme del 24 de junio y la ceremonia del retorno del cosmos a Dios el 30 de junio, o sea, que todo el medio ambiente tomado por Satanás, el Padre estableció las condiciones, lo restauró y dijo el día 26 de junio que todas las familias bendecidas debían recibir la bendición de unificación del registro de la base de 4 posesiones de 3 eras o generaciones. Es un periodo de cambio de paradigma, trascendiendo las 3 eras del Antiguo, Nuevo y Completo Testamento, dijo. La base de 4 posiciones es la misma que Dios predestinó al principio.
Es el registro. El concepto era que haría una ceremonia de bendición unificada para ser registrados en la familia ideal del reino de los cielos original. El 3 de diciembre del 2000 proclama la abolición del paraíso y del infierno, y así todos recibimos aquella bendición de la transformación de 3 eras. Podemos ver el periodo de 2000 a 2003 como el del cambio de estatus de abuela a reina. Como nosotros sabemos muy bien, el 13 de enero de 2001 finalmente se cumple la ceremonia de coronación de la majestad de Dios. En ese tiempo tiene lugar la ceremonia de las bodas sagradas de los padres verdaderos del cosmos, del cielo y de la tierra en la apertura de las puertas del Chonilguk y coronación de los padres como reyes de las familias bendecidas de la paz y la unidad. Lo importante aquí es la coronación de los reyes de las familias. Los padres verdaderos vinieron al mundo y Dios realmente utiliza como cuerpo suyo a los padres verdaderos. Es una ceremonia de coronación por la cual, gracias a la unidad total, Dios permanece en los padres, mora en los padres verdaderos. Por eso, el 25 de octubre del 2003, el Padre dijo que los padres del cielo y los padres de la tierra se unen e inauguran la era de los padres del cielo y la tierra, y que el Padre y la Madre son un solo cuerpo, absolutamente. Habíamos visto antes que en los días sagrados, en las ceremonias, primero la madre hacía un kyongbe al padre y luego ambos juntos hacían la reverencia o kyongbe a Dios. Pero a partir de esta ocasión la madre ya no necesita hacerle reverencia al padre, quien manifiesta que la madre obra simultáneamente en el cielo y en la tierra. El Padre dice que pasamos así a la era de la esfera providencial del cuarto Adán, una era en la que Dios se manifiesta en la imagen de los padres verdaderos. Esta foto es de la ceremonia de coronación de los reyes de las familias. Podemos ver el periodo del 2003 al 2006 como el periodo de cambio de estatus de reina a mujer unida en un solo cuerpo con Dios. El punto clave aquí es que del 17 al 20 de diciembre de 2004 es la proclamación del establecimiento del Chonilguk y su registro oficial en el estado de Nueva York. Se registran concretamente los estatutos del establecimiento del Chonilguk en oficinas del gobierno estatal de Nueva York. Se agregó en ese momento la palabra absoluto y así el Chonilguk quedó documentado y quedó registrado. Y desde el 12 de septiembre de 2005 al 13 de junio de 2006 hace la gira mundial de la Fundación de la Federación para la Paz Universal, la UPF. El Padre difunde la palabra a través de la UPF. Afirmó que la UPF es el órgano providencial final, el último. Y el 13 de junio de 2006 se celebra el ingreso al Palacio del Chonjong-gun y otra gran coronación. La ceremonia de ingreso es un hecho sorprendente, ya que significa que en un Chonjong-gun renovado, Dios viene a morar en su interior y desde allí regirá directamente a este mundo. La gran coronación es un hecho espiritual sorprendente también, ya que significa que Dios, como Rey, utilizando los cuerpos de los padres verdaderos, regirá al mundo. Dijo el Padre en ese entonces que la coronación se celebra sobre la unidad en un solo cuerpo entre Dios y los padres verdaderos. Agregó que no hay necesidad de hacer distinción entre Dios y los padres. E incluso dijo que por ello ya no necesitaban hacer la reverencia de Kyongbe a Dios. Viendo esto a la luz de los principios, ante la pregunta de si Jesús es Dios mismo, nosotros sabemos que no significa que sean el mismo ser. Dios es el ser original y originario. Y por más que Adán se perfeccione, la relación entre ambos es de padre e hijo. Simplemente es que se han unido, como si fueran un solo cuerpo. La situación en la que alguien es perfecto como Dios es perfecto. Proclamando el Chonilguk, necesita reafirmar ahora una soberanía, un territorio y una población, por lo que proclama la misión de Mesías tribales celestiales. Podemos ver ese lapso del 2006 al 2013 como el periodo de cambio de estatus, de estar unida con Dios como un solo cuerpo al estatus de padres verdaderos o madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad. Luego de la coronación como reyes, lleva a cabo 3 otras coronaciones. La coronación de los reyes de la paz y la unidad del cosmos del 13 de junio de 2006. Las coronaciones de la esfera de liberación de Dios, Rey de Reyes, entre el 15 y 30 de enero de 2009. La coronación del asentamiento de la ONU Abel del 29 de abril al 9 de mayo de 2010. Y la coronación hecha sobre la base de realizar sustancialmente la Trinidad. El 13 de enero de 2013 se realiza el fundamento de la ceremonia de coronación del Chonilguk de los padres del cielo, la tierra y la humanidad.
En ese sentido, por todo lo que hizo sola la madre para establecer condiciones victoriosas, por todo su apoyo al padre y por todo lo que los padres lograron juntos, enviémosles nuestro fuerte aplauso. A través de este proceso de 8 etapas, los padres obtuvieron una victoria sorprendente. Se perfeccionaron juntos. Juntos labraron todas las victorias. El padre dijo el 14 de mayo de 2008 que la madre verdadera, victoriosa, alcanzó la posición de la perfección. La asamblea cósmica del asentamiento de los padres verdaderos y la proclamación de la encarnación de la palabra significa que ahora el Padre proclama la palabra, siendo los padres los cuerpos de Dios. Por eso fue un acto esencial, crucial para ese tiempo. Y el 1 de agosto de 1996, afirmando que perfeccionaron la acción origen, división, unión. Y la Trinidad se refiere a ella, a la Trinidad, como el Padre, el Hijo y la Hija. Los padres del cosmos y padres del cielo y la tierra pasan a ser los padres del cielo, la tierra y la humanidad. Y el Dios de la noche y el Dios del día se convierte en el Dios del día y la noche. Y el 17 de noviembre de 2011 proclama el día de la máxima victoria del Chonilguk. En su proclamación exclama: en este día de la máxima victoria del Chonilguk, la victoria eterna ha sido lograda de una manera memorable. Se ha forjado el fin, completado y concluido, Ayu. Cumplida la unidad total de Dios y los padres verdaderos. Dios ha sido realizado y perfeccionado, Ayu. Será el Chonilguk de atención a los padres, dijo el 17 de noviembre de 2011. Y el 3 de septiembre de 2012, finalmente, ascendió al país del cielo luego de proclamar: he completado todo. Y la madre, el 13 de enero de 2013, atendiendo espiritualmente al Padre, proclama el día de la fundación del Chonilguk. Celebra las bodas sagradas de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, la coronación de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, proclama el año primero del Chonilguk y celebra la bendición de registro del día de la fundación del Chonilguk. A través de la batalla de los padres verdaderos y con la victoria sobre Satanás, trajeron la era de la restauración por indemnización a su fin. Y la Madre Verdadera inauguró la era del Chonilguk sustancial, la era revolucionaria posterior a la apertura del mundo espiritual, y ahora inicia este curso de 4 años finales. La Madre habla de avanzar sin descanso, sin interrupciones, de avanzar hacia la realización del sueño de una gran familia humana unida bajo Dios. Habla de la visión 2020. Promulgó la constitución del Chonilguk. Exhibe la vida y obra del Padre. Compiló las 3 sagradas escrituras. Forma futuros líderes. Conduce la providencia de los mesías tribales celestiales. Innovó además la sede internacional. Y está desarrollando un trabajo sorprendente. Terminando, veamos los logros de la Madre a lo largo de su vida. Saldó el pasado relacionado a la caída y comenzó una nueva historia de la creación. Cumplió todo lo que se determinó hacer después de las bodas sagradas de los padres verdaderos. Triunfó e inauguró la era del verdadero emperador del Chonilguk con santidad y virtud, emperadores de la victoria absoluta sobre la totalidad, santo reino de paz y prosperidad en todo. Mediante el día de la fundación proclamamos el año primero del Chonilguk y mediante un avance sin descanso la Madre está determinada a restaurar 7 naciones hasta el año 2020. Nosotros, por el día de la fundación, las familias bendecidas, somos hijos de Dios, Ganul Pumonim. Nosotros servimos a Dios, actuamos siguiendo las instrucciones de Dios y se me ocurre que podremos cumplir la misión de Mesías tribales celestiales todos. Disculpen si me faltó algo, yo concluyo aquí mi presentación. Muchas gracias.